Ya hemos analizado el sistema peruano, pero todavía no hemos visto concretamente los sucesos que pasaron, ¿no? Vamos a ver los sucesos que pasaron. Ya sabemos que en la metaestructura tenemos una desintegración y que lo que tenemos es a Abimael por un lado y a Montesinos por el otro. Esa metaestructura no la pierdan, porque lo que tenemos es una contratransferencia y desintegración. Entonces hay una contratransferencia en lo que son voluntades de poder, hay una voluntad de poder de Abimael Guzmán y hay una voluntad de poder de Montesinos. Más bien, la que está más enquistada es la de Montesinos y la de Abimael Guzmán está en una contratransferencia. Entonces, estas dos son los que están luchando, ¿no? De alguna manera, si nosotros fuéramos a la Biblia, diríamos que la lucha es espiritual. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados. Y lo que tenemos acá son estos dos demonios, ¿no? Que están luchando en la metaestructura peruana y que al final nos desintegran, ¿no? Nos desintegran totalmente. En el ser estamos desintegrados y hay dos voluntades de poder luchando. Eso es lo que tenemos que entender y desde ahí partimos. Entonces vamos con los sucesos recientes. Hemos visto todo el cuadro de la identidad del sistema peruano, pero veamos los sucesos recientes. Partamos de la guerra interna, ¿no es cierto? Ya hemos visto que hay una reforma de Velasco. Esa reforma de Velasco permite que la gente vuelva a ser dueña de su tierra, pero no pueden hacerla producir en el sistema capitalista porque ellos no están preparados capitalistamente, ¿no? Y no tienen la posibilidad tampoco de acceder a capitales, grandes créditos y poder. Y por otro lado, a Velasco le dan golpe de Estado y el proceso que él hizo, que fue en dictadura, no logró fructificar del todo, pero cambió todo. Cambió todo porque de pronto habían las bases por fin para ir a un capitalismo. Antes no se podía ir a un capitalismo porque tenías una base semifeudal y totalmente primaria y no había posibilidad de ir a un capitalismo. Con Velasco y le da propiedad a la gente, hay una posibilidad de ir al capitalismo. Por eso que Estados Unidos no dice nada porque le convenía. De alguna manera, pero sí sabemos que el plan Cóndor también estaba contra Velasco y que su golpe de Estado fue también dado por Estados Unidos. Entonces no es que no dijo nada. Pero necesitaban ese cambio porque tampoco querían. Claro, se necesitaba ese cambio porque no podía haber una sociedad conservadora, rentista, que no invirtiera, que no hiciera capital, no tiene sentido. Aunque de todas maneras a los estadounidenses les convenía esa sociedad porque vendían los recursos, ¿no? La sociedad conservadora vendía los recursos y eso les convenía a ellos. Pero de todas maneras, Estados Unidos tiene una guerra norte-sur y Estados Unidos no le gustan las sociedades conservadoras, porque son esas sociedades las que ellos destruyeron para hacer el norte industrial. Entonces, sí, de hecho, Estados Unidos siempre va a estar implicado en ir a un liberalismo capitalista, ¿no? Y había hecho ya el experimento en Chile para ir a un liberalismo y había que hacerlo también, había que empujar acá también el carro hacia ese liberalismo. Entonces le hacen un golpe a Velasco. Velasco, recordemos que está en plena Guerra Fría entre Rusia y entre Estados Unidos con un plan Inca, que le da propiedad pero mantiene comunidad. Entonces no es ni capitalista, no es ni comunista, pero al final logra que pasemos a un capitalismo, ¿no? No logra su tercer medio, no lo logra. Y recordemos que el Perú tampoco era capitalista, era conservador, semifeudal, no gamonal. Esa cuestión de los hacendados, de los gamonales que describe muy bien Arguedas en Los Ríos Profundos, es de la estructura peruana. Primaria exportadora con sus chakras y demás. Podemos dibujarlo como seres muy malos y terribles, pero lo cierto es que no lo eran del todo. Eran malos y terribles con los indios y demás, porque tenían esa voluntad de poder y los sometían. Pero entre ellos, no del todo, al contrario, son personas hacendadas que están en la naturaleza, con la naturaleza, claro, violando indias y castigando indios, pero no están como un capitalista industrial en una ciudad totalmente desvinculado de la naturaleza y su familia y demás, ¿no? El hacendado también tiene una relación bastante
fuerte con su familia y demás. Así que es un personaje que tiene también, como todo personaje, su contradicción. Pero su sistema estaba podrido, ¿no? O sea, recuerden que, y hay que ver las verdades, ¿no? Primera verdad, ¿cuál es? La verdad cero es, les vuelvo a decir, hay verdad. Eso quiere decir que hay ser. Entonces, si hay ser, hay no ser. Porque la primera verdad es que el ser y el no ser son lo mismo. Segunda verdad es que el ser se invierte en no ser. Lo hacemos así. Se invierte en no ser. Tercera verdad, el no ser se convierte al ser. Esa es la tercera verdad. Bien, el no ser se convierte al ser. La cuarta verdad, muy importante para tener todo el objetivo, el ser y el no ser se oponen. Esto es muy importante. Hay una oposición entre el ser y el no ser. Recuerden que hablábamos de la polarización, hablábamos de todo eso, ¿no? Y lo hablábamos como una lógica parmediana en Aristóteles y demás, como una suma cero. Claro, pero la suma cero está dada también en la propia realidad, o sea, no es una cosa inventada por la lógica, sino que responde a esta realidad. El ser y el no ser se oponen. Claro que la lógica lo que trata es de invisibilizar esta oposición, superarla, invisibilizando, diciendo el no ser no es, el ser es. La dialéctica no es así. La dialéctica entiende la permanente contradicción interna de todo. Todo tiene esta contradicción, según la dialéctica. Nosotros no decimos contradicción, sino que decimos oposición. Oposición. Contradicción hay cuando ya las cosas están en el mal desintegradas. En la desintegración todo se contradice y ya no hay complementariedad. Hasta que hay complementariedad, nos oponemos. Chévere. Si nos oponemos, hay estructura y hay sistema. Entendiendo en un sistema, hay alguien que manda y alguien que obedece, de alguna manera. O alguien que está arriba y alguien que está abajo. ¿No es cierto? Si nosotros estamos en el imperialismo, la idea es que aquel que tenga la idea religiosa, al final simbólica, es el que debe mandar, aquel que encarna de alguna manera lo divino. Y el que debe de obedecer es aquel que no lo encarna. En la práctica es aquel que ha sido vencido en la guerra, porque yo tengo lo divino si muestro que tengo el poder. Como muestro que tengo el poder, entonces yo estoy con Dios, porque a mí Dios me ha dado la victoria en la guerra. Y así se marca que tú eres mi esclavo y que yo soy tu amo. Y esa es la base, la base. Pero aún en esa estructura de oposición, si yo jodo demasiado al esclavo, si yo abuso, entonces la oposición se va dando. O si el esclavo empieza a tomar conocimiento, a crecer técnicamente, la oposición se va haciendo cada vez más fuerte y cuando hay una superoposición ocurre un desgarro. Y las cosas se desgarran. Entonces hay una oposición muy fuerte, las cosas se desgarran. Es terrible. Por eso la quinta es que todo esto en el devenir del amor. Todo esto en el devenir del amor. Pero en ese caso era mucho más difícil la oposición. ¿Qué dices? En ese caso era mucho más difícil la oposición. ¿Qué me dices? Que en ese caso era mucho más difícil la ¿En qué oposición. caso? No entiendo. En el caso del cuento de José María Arguedas. Era mucho más difícil la oposición. Sí, porque tenían al... ¿Cómo se llama este pastor? El que siempre les andaba lavando el cerebro continuamente, diciéndoles Muy bien, que se deben muy a bien, su... muy bien. Claro, su muy patrón. bien. Sí, Y tenían una lavada de cerebro continua y continua y Ahí continua. tenemos que analizar el marxismo, ¿no? Para entender que y ahí los marxistas se dividen, ¿no? Pero al final uno dice, es la toma de medios de producción. Claro que es la toma de medios de producción, pero otro dice, no, es la superestructura, es decir, hay que cambiar las ideas. Claro que hay que cambiar las ideas, porque tienes que cambiar la representación que tienes del mundo, para que luego tomes conciencia y vayas a la toma de medios de producción. Pero lo cierto es que las cosas suceden de pronto hay una alteración y de pronto suceden las cosas.
O sea, no es que las cosas suceden porque lo planearon, la historia no se planea. De pronto acontece, altera los sistemas. Y ahí tienes que ver qué ideas han estado procesándose y cómo luego asumes. Pero ellos son mucho más fáciles de manipular a través de la culpa, porque basta con que les digan que Sí. supuestamente es pecado, que supuestamente está haciendo mal. Sí. Y así, por algún impulso intenten por un momento tal vez, o sea, por algún impulso intenten un momento de rebeldía. Luego se van a sentir culpables porque ya tienen ese chip en la mente de que supuestamente ellos son los que están haciendo el mal ahí. Sí, claro. Así que de todas formas van otra vez a volver a lo mismo y no van a liberarse. Intentó conquistar el Cusco, eso fue lo que lo detuvo. Y Micaela le decía, no, ve con todo. Pero él dijo no, porque tuvo una entrevista una entrevista con el cura y aparte de una formación católica, que sí penetró en él. Entonces no pudo hacer la rebelión porque eso lo detuvo. ¿Entiendes? Eso lo detuvo. Y no solo a él, sino que todo el mundo lo traicionó porque justamente esta superestructura se mantuvo para mantener el poder y no hubo ese cambio. Claro, luego viene el cambio con la revolución criolla, pero ya no es... La revolución criolla es de los criollos. Pero ya no de todas las tierras. Ya de no es los la indios. rebelión de los indios, ¿no? Ya no es la rebelión, es muy distinto. Y más bien los criollos se ponen sobre los indios. ¿Entiendes? Pero, ¿qué pasa? Que siempre hay este devenir. O sea, al amor no lo vas a poder parar. Siempre hay este devenir. Lo que ahora es, mañana no es. Lo que ahora es, mañana no es. Lo que ahora es, mañana no es. ¿Entiendes? Es así. No puede haber un sistema que permanezca en el ser y diga, no, yo soy. Porque los sistemas no permanecen, realmente no son. El único que es Dios. Entonces, por más que tú hagas superpoderes, supertelepáticos y digas yo soy, no te vas a poder mantener. Por más que tú digas, no, la democracia es la democracia y se tiene que mantener porque no vas a poderlo hacer. Porque al final, más allá de tu ley que tú te hagas, está la verdad. Y la verdad es que hay un devenir. En este amor hay un devenir. Y si es que tú no estás en este amor, en este devenir, pues esto se hará por vías violentas y terribles, ¿no? Pero se hará, porque al final el ser pasa el no ser, y el ser pasa el no ser. Y lo que ahora es, mañana no es. Mañana ya no es. ¿Entiendes? Y tú lo tienes que saber. En la naturaleza todo es así. Las cosas son, y luego envejecen, y ya no son, y mueren, y se desintegran, y ya no son. Y luego el ser pasa el no ser. El ser pasa el no ser, y vuelves al ser. El ser pasa el no ser, y vuelve. Hay un devenir. Hay un ser, no ser, 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 no ser, 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 no ser, ser. ¿Me entiendes? Pero podemos decir también no ser, ser, no ser, ser, no ser, no ser. O juntos, ¿no? Todo eso, ¿no? Que ya vienen todos los espíritus. Ser, no ser, ser, no ser. Ser, no ser. Y ahí va. Y así sigue todo eso. ¿Entiendes? Entonces hay un devenir en el amor. Uno entendería que el amor es una cosa de conciencias iguales, hay un devenir en el amor, pero el hombre no respeta ese devenir en el amor, porque el hombre está desintegrado. La sexta regla es que si no respetas, mueres. Es decir, te desintegras. Porque no estás respetando la verdad, y el precio de eso es la muerte. Es el precio de no estar en el flujo del devenir, es la muerte. Es una muerte espiritual, y esa muerte espiritual luego te lleva a una muerte psicológica, carnal, es decir, a una separación, a una desintegración, y mueres. Porque no has respetado este proceso de ser y no ser en amor, sino que has violentado al otro, y al violentarlo haces tensión. En todo sistema hay oposición y tensión, pero llega un punto en que la tensión es tan grande que el sistema se desgarra, se rompe. Por eso no podemos tensar hasta tal punto que ya el otro no pueda más. Cuando ya el otro ya no puede más, tenemos que parar. Porque si no, él se rompe y yo me rompo. Aunque diga, no, él se ha roto, yo no. No, ella se ha roto, yo me he roto. Y nos desintegramos. Sí, es muy difícil, porque nosotros nos manejamos desde una voluntad de poder. Ya quisiera, como siempre, ¿no? Que sea una voluntad de poder. Nosotros, un mucha 0, gente. Un 0, 1, 0, no, ya quisiera. No, nosotros nos manejamos en una ansia de voluntad de poder. No la tenemos, realmente no tenemos el poder, ansiamos el poder.
Ese es el problema de las democracias, ¿no? Claro, sería el poder del pueblo, pero como el pueblo no tiene el poder, lo que ansía es el poder. Y lo que ansían es tener el poder que el pueblo transfiere como voluntad general. Y el pueblo nunca tiene el poder y hay una ansiedad ahí. Hay que explicarlo desde una teoría del derecho y tendríamos que entrar un poquito más con más conocimiento a esto, pero todavía no vamos a entrar. Vamos, estamos siempre desde el punto de vista ontológico. Ya cuando entramos a contenidos vamos yendo a otras cosas, pero la base es lo ontológico. La base de todo es lo ontológico, es el ser. Y lo que tenemos es que el ser y el no ser devienen. ¿Entiendes? Se opone, claro que se opone. Al oponerse hay estructura. El objeto tiene esta contradicción del ser y el no ser. Cuando tenemos el espíritu objetivo queda muy claro. Tenemos por un lado los espíritus y el antiespíritu, y se oponen. Todo objeto lleva en sí una contradicción, una oposición interna. Todo. Tú dices, primera verdad, el ser es. Pero segunda verdad, el ser se invierte en no ser. El ser es uno, bello, verdadero, bueno. No ser, feo, múltiple, falso, malo. Mamá te está señalando. Y lo que tienes es que se invierte en no ser. Y lo que tienes es que esta bondad y esta maldad se oponen. Esta fealdad, esta belleza se oponen. Hay una oposición. Hay una oposición. Pero luego, esa oposición tiene que ceder a un devenir. Y ceder a un devenir. Y ceder a un devenir. Entonces entendemos que esta maldad, esta fealdad, esto tiene un sentido de ser. Tiene un sentido de ser. Y tiene que mostrarse. No podemos estar todo el tiempo pensando que somos buenos, bonitos y... No. Pero si nos quedamos en la tensión, en la lucha, esto se desintegra. Tú dirás, no, la bondad tendrá que ponerse sobre el mal. Y esto. Claro, pero tú lo que no estás entendiendo es que el mal está en tu mismo ser. El mal no está afuera, sino que está en ti. Eso es muy importante para entender eso. Si entiendes que el mal está en ti, entonces lo superas. Si tú entiendes que el mal está en el otro, no lo puedes superar porque lo que quieres es eliminar el otro. Le transfieres todo el mal a él y yo soy bueno. Y ahí tenemos problemas serios. No, hay mal, hay fealdad, hay multiplicidad. Esta multiplicidad fragmentada. Hay falsedad. ¿Entiendes? Esta falsedad es parte de la verdad, aunque no parezca. Es parte de la verdad. Es algo que mueve un poco las cosas, ¿no? Pero esa es la conclusión de decir que el ser y el no ser son lo mismo y que hay un devenir en amor. Esto deviene. En amor deviene. Y se contrapone, hay oposición y si no se respeta este devenir de amor, él se desintegra. Los sistemas se desintegran, se desgarran. La ley número 7 nos dice que el perdón vuelve a integrar todo. El perdón vuelve a integrar todo. Pero un verdadero perdón es un proceso infernal. Pasas por fuego. ¿Me entiendes? Es terrible. Y por eso es tan difícil perdonar al otro, porque pasas por fuego. Porque en el fondo todavía lo quieres sacar la mierda. ¿Me entiendes? Por supuesto. Lo quieres matar. Ajá. Y pasas por fuego. Y solo lo puedes lograr en el Espíritu Santo. Bien. Esa es la verdad. Esa es la verdad dicha ontológicamente. ¿Y la 10 cuál es? Es la cero, hay verdad. Es la cero, hay verdad. O sea, lo que tienes que entender es que hay verdad. Hay verdad, esto es verdad. Hay verdad, hay verdad, hay verdad. Mezclas el 0 con el 1, mezclas el 0 con el 2. Hay verdad, hay verdad, hay verdad. Y de hecho la verdad es solo una, es esta. ¿Me entiendes? Y esa es la verdad. Solo superas este devenir de bien y mal en la santidad, en el amor, que es este flujo de amor santo. Es Dios mismo que supera este flujo. Y puede mostrar la fealdad, la maldad, esto, pero no se queda en ella, no se realiza en ella. La maldad es un no ser, no es. No es que la maldad se diga es parte del ser, pero no es. Es decir, este es el lado oscuro de la cuestión. Y como el lado oscuro tiene que superarse. Si yo me quedo en el lado oscuro de la cuestión, me pierdo.
no me puedo quedar en el lado oscuro. Pero el lado oscuro siempre va a estar. Siempre va a haber noche y día y noche, siempre. No puedes decir que no haya noche. Yo voy a ser enteramente buena todo el tiempo, no puedes. Yo voy a ser enteramente bello todo el tiempo, no puedes. No, tienes que aceptar tu fealdad, tu maldad, pero no aceptarlo como diciendo, no, yo sí soy malo, porque no, es un no ser. Es un no ser, eso no es. Esa es la oscuridad, tienes que superarla. O sea, nunca lo aceptamos como decimos, el mal es, no, el mal no es. O sea, el mal es un no ser, es mal, pero está permanentemente en nosotros. Y tenemos que entenderlo. Uno diría, voy a superar mi mal. La única manera de superar tu mal es que llegues a la santidad de amor. Y no te quedes en él, sino que devengas. Que el río corra. Es la única manera. Pero el mal siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Y tú vas a ser una herida entre el ser y el no ser. Una herida en esta oposición. Lejos de entender este devenir, el hombre se opone y al final se desgarra terriblemente. Y al estar desgarrado vienen todos los espíritus que están perdidos, ¿no? Viene este 1-1-0-0. Viene esta desintegración, esta transferencia. Entonces, si entendemos estas verdades, podemos entender de alguna manera lo que ha pasado en el Perú, analizando ontológicamente. El análisis ontológico es como la base, es como la metaestructura. Analizamos las estructuras, va a ser más complicado, pero por lo menos en la metaestructura tenemos la base, para luego entender las estructuras, que nos faltan conocimientos para entender las estructuras y cómo se han ido dando. Por eso hacemos un análisis básico, pero cuando decimos básico de raíz. O sea, esta es la realidad, esto es lo real, esto es lo que realmente hay. En el fondo, esto es lo que hay. Luego montemos las estructuras y demás. Y entonces lo que tenemos es, ha habido una guerra interna, ¿no es cierto? Tengamos las verdades en la cabeza, por favor, para comprender. Decimos verdades porque tengamos la verdad, porque todas ellas son una. Todas ellas se resumen en que hay verdad. Vamos, entonces, lo que tenemos es que hay una guerra interna. ¿Qué pasó? Le hicieron golpe a Velasco, entró Belaúnde en un gobierno democrático y hubo escándalos de corrupción. Entró y cuando entró Belaúnde y le hicieron el golpe a Velasco, vieron que volvía a la derecha. Entonces, se estaba logrando un proceso decimos de izquierda, ¿no? Entendamos que derecha, le ponemos el ser, es orden. Pero Velasco no era de izquierda. Izquierda es un desorden que lo que busca es un nuevo orden. Busca un nuevo orden. Siempre va a ser una antítesis, una negación. Y busca un nuevo orden. Y ese nuevo orden nos lleva otra vez a un ser. Claro, debería ser un ser, no ser, un orden, ¿no? Entonces tenemos así. Eso es lo que tendríamos que entender. Tesis, antítesis, síntesis. Entonces decimos, Velasco no es de izquierda porque no era de izquierda marxista y demás, pero es de izquierda porque está yendo contra el orden semifeudal conservador para llevarnos a un nuevo orden. Por lo tanto, es izquierda en el Perú. Velasco es de izquierda peruana. Es un militar que quería hacer otro orden, simplemente porque está harto de todo. Sí, no es que él está harto de todo, es que ha leído a Mariátegui, es que se entiende claramente que no se puede llevar un progreso en un país conservador. Si todavía los estudiantes de la izquierda están en contra de Velasco. Claro, porque hay otro tipo de izquierda que entiende que no se trata de propiedad y demás, sino de una socialización y demás, otro tipo, entonces chocan, y no se entienden, y no se comprenden, y vienen las voluntades de poder, no, yo quiero dirigir el proceso, no, yo quiero dirigir el proceso yo. Al final Velasco lo dirige con una dictadura, que es una imposición, y les quita las tierras arbitrariamente a los hacendados. Claramente ellos les quitaron arbitrariamente a los indios antes, pero ellos se sienten heridos, ofendidos, oprimidos, impuestos, no sojuzgados, y siempre va a caer esa herida en ellos contra Velasco. Morales Bermúdez le hace golpe a Velasco
y el pueblo ve que su proceso de izquierda se va a la mismísima. Y entonces ya ha estado gestándose todo el pensamiento comunista, y en el 80, justo cuando entra Belaúnde, entra Abimael Guzmán. Y Abimael Guzmán entra en contratransferencia, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle 0 como izquierda. Abimael Guzmán entra en contratransferencia a el gobierno de Belaúnde y este gobierno democrático. Ellos asumen como un democrático popular. Es como una especie de populismo de derecha. Es decir, Belaúnde se porta como el papá, pero es un papá blanco. Pero se porta como el papá. Ustedes han visto en Los Ríos Profundos esta necesidad de papá que tiene Arguedas. Esa necesidad de papá es la que tiene todo el Ande. Porque de alguna manera el papá les ha sido quitado. De alguna manera. Porque murió Atahualpa. Ahora que han quitado a Castillo, otra vez el trauma ha llegado interiormente. Porque les han quitado al padre. Como les quitaron a Atahualpa, como les quitaron a Tupac Amaru, ahora les quitaron a Castillo y les han quitado al padre. Y todo el trauma viene con una fuerza tremenda. Porque es un trauma metaestructural. Ellos han perdido al padre. No es ni siquiera que mataron al padre ellos, porque no lo mataron, sino que al padre que ellos amaban, se lo quitaron. ¿Entiendes? Se lo quitaron, es distinto. Y la madre queda violada por el padre usurpador. ¿Entiendes? Entonces, ese trauma es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Ese trauma moviliza de una manera tremenda. Y eso es lo que ha pasado metaestructuralmente ahora. Pero vamos paso por paso. Entonces, entra a este papá, no lo reconozco, dice. Mi papá era Velasco, no lo reconozco a este papá. Y hay una contratransferencia total. Y ahí Abimael Guzmán va a una contratransferencia contra Belaúnde, y luego llega Alan. ¿Ya? Y Alan, entendiendo todo esto, trata de hacer un gobierno de izquierda. Trata de hacer un gobierno de izquierda. Y al tratar de hacer un gobierno de izquierda, lo que surge es una desintegración. Y viene un caos total. Es que no quiso pagar la deuda externa. Un caos total, ¿no? De hecho, Abimael Guzmán es una cuestión de izquierda, pero Abimael se presenta como el presidente Gonzalo y asume un rol paternal mesiánico, patriarcal mesiánico. Yo soy el papá de ustedes. Entonces, ¿quién es mi papá? ¿Belaúnde o Abimael? Y de alguna manera va ganando acá Abimael. ¿Por qué? Porque Belaúnde manda al ejército, así como ha mandado ahora, a matar a todo el mundo. A matar a todo el mundo. Entran a tropel, a matar a todo el mundo, y viene un problema terrible. Alan no se pone como papá, se pone como izquierda. Se pone como si fuera de izquierda, como voy a hacer. Y se llega hasta cierto punto, hasta querer nacionalizar los bancos. Que saca una ley y saca, pero lo detienen. Viene Mario Vargas Llosa y lo detiene con todo un movimiento liberal, diciendo que respete la propiedad. Pero se desintegran acá. Lo que quiere Alan García es tratar de decir, no, yo soy la izquierda. Es más complejo, ¿no? Porque podemos verlo como padre, pero Abimael también es la izquierda. Él dice, no, yo soy la izquierda, yo soy el cambio. Yo soy no ser que te va a llevar un nuevo orden. Dentro de la democracia. Pero es una democracia que se atreve a irse contra la propiedad privada. Y ahí sí saltan al techo y también le sabotean el gobierno. Él mismo también hace full corrupción. La moneda se desploma y hay una desintegración total. Y en todo este caos, en esta desintegración, Abimael también va ganando. Va ganando, va ganando. Y de pronto aparece Fujimori. Aparece Fujimori. Tecnología, honradez y trabajo. Esa era su frase. Sí, y Fujimori. Y como lo ven chinito, dicen, los chinos son Claro, es muy interesante, trabajadores, ¿no? Inteligentes. Porque Belaúnde dice, yo soy tu papá, pero Belaúnde es un blanco, es un señor hacendado casi. No, un arquitecto, claro, burgués. Es un burgués. Pequeño burgués, pero él se muestra como el papá hacendado que realmente te quiere. Y no, pues no me quiere porque al final me da el efecto de matarme, ¿no? Y Alan García es un pequeño burgués, aprista pequeño burgués que quiere incentivar una clase media, pero se atreve a ir contra la propiedad privada. Pero al final todo termina mal. Ni la gente popular lo quiere, ni la gente de las clases medias altas lo quiere, para nada. Terminó muy mal Alan García y le dijeron de todo.
Y luego viene Fujimori, que no es ni blanco, ni pequeño burgués, ni hacendado, ni pequeño burgués. Es un emigrante. Es un emigrante, no es tampoco del pueblo. Es decir, yo soy blanco y digo, este huevón, no, ni cagando. No, porque es un andino, no. ¿Cómo me va a mandar un andino si siempre ha sido mi siervo? O sea, ¿cómo me va a mandar mi empleado, mi siervo, mi empleada? No, ni cagando. Pero Fujimori no se ve así, Fujimori se ve como un japonés, que no es cualquier cosa. Los japoneses fueron muy maltratados acá, igual que los chinos, más o menos por ahí. Pero al final vienen de una cultura bastante fuerte. Y por otro lado, los andinos dicen, ese tipo no es un blanco, no es, de pronto es porque ha crecido con nosotros también desde la pobreza y ha salido adelante. Entonces de pronto es de los nuestros. Y Fujimori logra lo que nadie logra. Ganarle a Vargas Vargas con la Llosa. transferencia. El pueblo le da la transferencia. Y le gana a Vargas Llosa, que es premio Nobel ahora. Y en ese tiempo también el intelectual más reputado de todo el Perú, el más galardoneado, ha ganado el premio Nobel. Pero Vargas Llosa es un mal político, un buen ser humano en ese sentido, porque dice la verdad. Claro, dice, no es político. voy a dar un shock, voy a hacer esto, dice la verdad. Vamos con el liberalismo, vamos con el capitalismo, no hay otra manera. Lo dice muy sinceramente y pierde, porque le dice la verdad a la gente. Y sobre todo los apristas le hacen una propaganda como si fuera el demonio a Mario Vargas Llosa. Sale Fujimori, no se gana tanta propaganda. Y los apristas le dan su voto. Y el pueblo, este es el pueblo, le da todo su voto a Fujimori. Gana. Y Fujimori hace lo que están haciendo ahora. Hace el plan porque ni siquiera tenía plan de gobierno. Cuando gobierna, coge el plan de gobierno de Vargas Llosa. Sí, pero hace lo que están haciendo ahora. Entonces, se va contra el Congreso. Entra en contra de transferencia contra el Congreso y hay estos problemas. Y él va diciendo, no, me están cagando, no me dejan gobernar, ¿eh? Disuelve. Cosa que también era cierto. Sí, claro. Toda la sí. vida hemos estado así. Toda la vida hemos estado así. Y él dice, disuelvo. Y para esto él ya tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y tiene Armadas. el poder absoluto. Hace el golpe de Estado de 5 de abril del 92 y luego en el 93. ¿Cuántos golpes de Estado tenía el Perú? Varios. Antes ya tenemos golpes militares. Desde que nacimos como república se pelearon muchísimos y fueron caudillos. Y siempre hicieron fueron golpe. Se han estado dando golpes. Tenemos más gobiernos en dictadura que en democracia. ¿Entiendes? Sí, o más o menos, ahora como lo mismo, ¿no? Si contamos que estamos en democracia ahora, pero entre comillas. Y entonces Fujimori hace la Constitución del 93 y logra hacer el Estado neoliberal. ¿Aproximadamente cuántos golpes de Estado? No lo sé, tenemos que buscarlos bien. Tenemos ya la Constitución del 93. Tenemos la Constitución del 93, se hace el sistema neoliberal y este sistema neoliberal va a durar y él se reelige en el 95, Fujimori. Acá es fácil ganar la elección y luego se quiere reelegir en el 2000, cosa que ya no era posible. Constitucionalmente ya no debería ser reelegido otra vez. Pero él cambia la Constitución, hace una interpretación auténtica para reelegirse. Y se lucha contra Toledo y se supone que él ha ganado, pero primero en las encuestas salía ganando Toledo. Y de pronto todo se voltea y ganó Fujimori. Es porque tenía todo el sistema a su favor. Porque al final él se reelige democráticamente, pero en apariencia. Porque lo que hace es armar en apariencia una democracia. Pero la dictadura siempre se mantuvo. ¿Cómo se mantiene la dictadura? Comprando a todos los demás. Aquí tiene que comprar más que nada a los medios de comunicación. Porque ellos son los que van a criticarlo o no. Y compra a los medios de comunicación. Y le da muchísima plata para que los medios lo propagandicen y ellos ganan la elección, entre comillas. Pero también tiene el Jurado Nacional de Elecciones, tiene a la Fiscalía, tiene todo el poder. ¿Gracias a quién? Gracias a Montesinos. Montesinos es el que mueve los hilos de todo. Sale el video Puro Montesinos, donde Montesinos está dándole plata a Curi, y luego salen todos los videos, los bloody videos. Porque a Montesinos le encantaba grabar todo lo que hacía para poder y se cae. Se cae, pero y no. Y eso mismo sirvió de evidencia luego para que caiga todo. Pero no se cae el sistema, solo se cae el gobierno de Fujimori. Y luego los demás gobiernos siguen haciendo lo mismo. Y lo que tenemos es un Fujimorismo, pero sin Fujimori.
porque viene Toledo, ¿no es cierto? Y Toledo dice, yo voy a cambiar, y llama a la marcha Cuatro Suyos, y ahí yo estoy, es una recontra marcha, tiran bombas lacrimógenas, nunca nada tan violento como ahora. Ahora sí la violencia fue a un nivel que nunca antes había venido, nunca nada tan violento. Pero de todas maneras, el gobierno de Fujimori se resistió, y la gente vino de todas partes y lo sacaron a Fujimori y entró Toledo. ¿Qué hizo Toledo? Corrupción, neoliberalismo, lo mismo que hizo Montesinos. Y no cambió nada, el sistema neoliberal siguió. ¿Cuál es la base del sistema neoliberal? Primario exportador, privatización de todas las empresas nacionales, el Estado no se mete en empresas, hay mercado externo, hay un mercado interno bastante pobre, que ni siquiera pagan que los va sobre impuestos todo que en deberían Lima pagar. y Pues. ciertas urbes. Somos el país que paga menos impuestos. Ya, hay una informalidad total, todo el mundo es informal. ¿Entiendes? Y si no te metes con el poder, nadie te hace problemas. Eres totalmente informal. ¿Entiendes? Y ese es el fujimorismo. Y claro, es un neoliberalismo, pero es un neoliberalismo asociado a los poderes conservadores. La iglesia, los militares, las familias oligarcas, que son la que tienen la mayor cantidad del dinero. ¿No es cierto? Entonces no es un liberalismo realmente, es un neoliberalismo, sí, porque tiene como principio el mercado, que venga el mercado, a hacer tratado de libre comercio, abrir la puerta a los capitales sin ningún tipo de protección. Es neoliberalismo duro, pero asociado a los conservadores. Se asocia y se integra con los conservadores. Entonces viene Toledo y Toledo mantiene lo mismo. Esto se llama el piloto automático. Pero lo que él dice es, voy a hacer un chorreo. Y empiezan a haber programas sociales. Para que la plata que se está ganando, que es un huevo, en minerales, en venta de empresas y demás, es un huevo, chorree en algo a la gente que no tiene nada. Y le caiga un poco. ¿Cómo? Hay crecimiento económico, la moneda se estabiliza y tiene valor, entonces nadie fastidia. Y ven el gobierno de Toledo como un gobierno que de alguna manera progresa, pero ahí también hay un problema. Toledo es cholo. Fue con el 6%. Sí, Toledo es cholo. Y esa choledad no se la perdona a Lima. Por más que es un cholo que traiciona a su pueblo y que solo quiere capitalismo, la propia choledad no es perdonada. Porque a su esposa se le ocurre decir que hay racismo y que Lima es racista. Y a él le dan durísimo, por eso su esposa es antropóloga. Pero hay racismo y Lima es racista. Claro, pero le dan durísimo a Elian y lo hacen puré a Toledo. Solo por decir lo que todo el mundo sabe. El conflicto entre el Perú profundo. Este es el conflicto. Ya lo vimos la otra vez, y el Perú formal, y ahora lo hemos visto a ver lo hemos visto ahora con Arguedas. Recordemos eso. Hay un Perú formal y un Perú profundo. Y hay este conflicto tremendo entre los dos. Desde la conquista. Cuando Sendero hace la guerra, nadie entiende esto de la lucha de clases, porque encima no hay clases. Yo no soy proletariado, soy campesino. ¿Cómo lo entiendo? Ya, me vas a explicar el proceso en Rusia, en China, pero igual, no es. Lo que verdaderamente hay es la tensión entre el pueblo andino y el pueblo criollo, limeño, arequipeño, trujillano, que están en las urbes. Que están todos en las urbes contra el pueblo que está en el campo. Y entonces toda esa tensión está siempre acumulada y acumulando. En acá se le ocurre decir eso, fuera, y Toledo sale con 6% de los medios de comunicación, se le voltean. Aparte es corrupto, aparte le gusta mucho el trago, está muy desintegrado por dentro. Creo que habían un chingo de fotos de él ahí echado con su botella al lado. Sí. O con su... Y lo hicieron alcohólico. Y lo hicieron basura. ¿Entiendes? Y es alcohólico porque está desintegrado, o sea, su metaestructura está desintegrada. Luego de Toledo, viene Alan. No, si todavía hay una... ¿Te acuerdas cuando antes conducía en RPP Rosa María Palacios? Sí. Hay una en la que van a entrevistar a Toledo por Rosa María Palacios, pero por teléfono. En eso Toledo llama y se notaba clarito que estaba ebrio. Sí. Y Rosa María Palacios, como no son los periodistas de ahora, muy decentemente
disimuló y le cortó para no hacerle pasar vergüenza. Sí, sí, sí. ¿Ya? Cuando todavía había un periodista decente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Otro, ¿no? Le hacía ya. papilla y en Luego viene Alan García. Lejos de hacer recordamos que el APRA es el único partido que le hizo el padre a la ¿Es la de izquierda. Willax? ¿La que antes estaba en Willax? ¿Qué? ¿Es la que antes estaba en Willax? No, No, no. Rosa Ah, María sí. Palacios No, es no, un periodista, un es hombre. una- Ah, ya. es Rosa María Palacio. Que te No, estoy dije perdón, ¿cómo se llama María? ¿Cómo se llama el de RPP, el viejito? hablando. ¿Cuál? Que también es algo así de Rosa, tiene un nombre... El que conducía el viejo Ya, antes, ahora no recuerdo, que sí. ya luego se retiró. Ya no lo recuerdo. Su nombre, es un periodista, Sí, sí. una mujer. Ya. Yo no sé qué te refieres a la de sí, Willax, sí. de cabello corto. Que Algo de María también, Sí, 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 no me sí, acuerdo sí, bien cuál es su sí, nombre. sí. Ya, no, ahorita no lo tengo. Qué raro que alguien le ponga a un varón Rosa María. No, Rosa María no, él era es María, festejo. No sé. pero algo de María también. Sí, no sé. Ya vamos, tenemos que el APRA es el único que le hace la contratransferencia, el padre, la oposición a la izquierda. El APRA se supone que es el Partido Revolucionario Americano. Es el partido que está en contra del imperialismo americano. A diferencia de la izquierda, el APRA piensa en la clase media. Y a diferencia de la izquierda, el APRA no cree que hay una verdad, sino que toda verdad es relativa. Una pendejada total. Maquiavelismo total puro y duro. ¿Entiendes? Donde está el poder es donde está la verdad para ellos también. Así que, igual como dirían los marxistas, todo lo que no es poder es ilusión, y el poder viene del fusil. Los apristas no dirían eso. El poder, ellos entienden, viene del convencimiento, de la palabra. Pero Y nadie de era la, más talentoso de la que palabra la- retórica que miente, ¿no? Y luego también usaré el fusil, pero sobre todo siempre usaré la palabra. Y estaré aquí y allá según me convenga. Y Alan García, cuando entra, hace un gobierno total de derecha neoliberal. Y es bien pendejo porque en su candidatura está la derecha y está la izquierda como Llanta, la derecha con Lourdes, y él dice, voy a hacer un cambio responsable. Se pone en el centro. Muy pendejo. Al ponerse en el centro, y ahí viene el problema de nuestro centro, todo centro pierde legitimidad, porque ya la gente no cree en centros. Porque luego se pone la derecha en García y el centro pierde legitimidad. Entonces luego vas a estar en la izquierda, vas a estar en la derecha. Y el siguiente que entra es Ollanta. Alan García hace una corrupción terrible. Vende indultos, hace un montón de cosas, con Pedro Perú, con un montón, por todos lados Celta. Y él, lejos de caer, los apristas como una mafia, prefieren caer ellos antes que el jefe. Porque si cae el jefe ya no se puede robar. Entonces ellos se autoinmolan. Se autoinmolan con tal que no caiga el jefe. Muy distinto. Son una verdadera mafia. Eso en México siempre pasa. No, pero el partido aprista es una mafia. Sí salió los audios todavía que estaba vendiendo indultos a los narcotraficantes a cambio de la firma del presidente. Tenían que pagar para salir indultados. Un huevo de plata a los mafiosos. Salió eso, luego salió un escándalo con Petroperú también, que no sé Sí, cuánto y habían robado. luego mucho después sale lo de Odebrecht, ¿no? Ya, Mucho lo de después. Odebrecht, Que no hay nada que lo inculpe directamente. Pero que luego el secretario dice que llevaba loncheras con dinero. Se las entregaba. O sea, entonces, ya. Luego vino ¿No mataron Llanta. al secretario? No, el secretario recién confesó también cuando él se suicidó. Antes de eso no estaba callado, no decía nada, porque se inmolan, como te digo. Por ejemplo, lo de Petroperú, él todavía sale y dice, esas basuras traicioneras, los empieza a insultar haciendo su propio partido. Y ellos lo que hacen es echarse la culpa a sí mismos, pero nunca echarle la culpa a él. Ya. Entonces miremos. Estás tirando gas. Ya, Y miremos. como tienen tentáculos con el poder judicial y todo eso, o sea, pueden ir a la cárcel, pero van por poco tiempo, pues, y luego No, salen. está prestando altos gases. Ya. Muy bien. O sea que dentro Vamos. de la cárcel están protegidos. Vamos. Recordemos. Dentro de prisión están protegidos. Toledo. Porque conocen el poder. Han creado, o sea, han puesto gente de su conveniencia en esos lugares. Muy bien. Tenemos a Toledo. La gente quiere, en Toledo muchos, un gobierno realmente de izquierda. Toledo no lo hace, Toledo traiciona. Muchos no, muchos querían un gobierno de centro y algunos también de derecha en Toledo. Toledo hace un gobierno de derecha. Pero mucha gente queda resentida porque lo ven cholo y pensaba que iba a ser un gobierno de izquierda para su gente. No lo hace.
ven a Alan. Alan dice, voy a hacer un gobierno de centro. Y al final la gente dice, ya, no vamos a ir a la izquierda, porque vamos a ir contra el crecimiento económico, eso puede afectar la moneda, puede afectar nuestros créditos a nivel global, ya. Vamos por el centro si quiere. Alan García no hace un gobierno de centro, hace un gobierno de derecha. Ya. Luego viene Ollanta, y ya la gente quiere un gobierno de izquierda, porque fue traicionada por Toledo y por Alan García. Quieren un gobierno de izquierda con Ollanta, y Ollanta los traiciona, hace la hoja de ruta y traiciona así directamente. En la primera vuelta tiene un polo rojo totalmente para Y luego se hacer cambia el blanco. la gran transformación. Ese era su eslogan, gran transformación. Y luego se cambia El polo blanco. al polo blanco la hoja de ruta y traiciona a todos. Ya es un gobierno de derecha. Con más programas sociales, sí. Oye, pero digamos por la cuestión de educación mejoró bastante. Sí, hubo una visión. No mejor realmente porque al final hace una educación por competencias, no cambia realmente la Pero educación. mejor, yo recuerdo que todavía, los niños que tenían problemas mandaban a profesores extras para poder nivelar a los Sí, niños sí, que sí, tenían problemas y todo lo sí, demás, había, para que puedan nivelarse con los demás. Sí. No es que los dejaban sí, tiraditos. había una cierta visión, pero igual fue un gobierno de derecha y no hubo el cambio. Y va creciendo, sobre todo que cambie la Constitución. Aquí en el gobierno de Ollanta va creciendo. Y estaba acá en lo de Toledo, pero acá crece un montón. Cambia la Constitución y se esperaba que Ollanta cambiara la Constitución. No pasó. La gente se decepcionó totalmente de la izquierda y ganó la derecha. Y pelearon PPK y Keiko. Para todo esto, Keiko también peleó contra Ollanta y perdió. Ahora Keiko peleó contra PPK y le tocaba a Keiko. Si vamos viendo también, acá hay un esto, ¿no? Liberales conservadores, como los fujimoristas. Liberales conservadores tocaba acá, con Keiko. No. Pero Alan no le Ganó fregó PPK. porque Alan también hizo un trato con los fujimoristas para que no lo frieguen. Claro. Acá Por eso estuvieron, es que pudo gobernar. acá estuvieron un trato con los fujimoristas. Pero acá ganó PPK, que es un liberal. Y que supuestamente no debería haber ningún problema porque los dos son liberales. Claro, pero uno es un liberal más conservador, con toda la cuestión del Opus Dei, con toda la cuestión conservadora, y con todo el apeso del militar, del fujimorismo y demás, y el otro es un liberal, como PPK. No deberían haber chocado, pero Keiko se quedó muy mal, según ella le hicieron fraude, según ella, y hizo Ella todo lo siempre posible. piensa que le hacen fraude. No, es muy posible que sí, Yo creo que porque no. pues, más que nada no cumplieron un pacto, pero en fin, al final, ¿Qué pacto si Verónica le dio sus votos a PPK? sí, al final lucharon, al final Keiko perdió, y No fue eso. Lo que fue que Verónica le dio sus votos a PPK. Y cuando PPK entró al gobierno, puso a mucha gente de izquierda también en su gabinete. Sí, de y la eso izquierda. fue lo que les jodió. Que estuviese con los caviares. sí, también es eso, porque los caviares tienen una cuestión antifujimorista. Es cierto también eso. Ya. Es decir, los Y caviares, ahí fue lo que desde que salió Fujimori, los caviares, la izquierda caviar, la izquierda más centro, los detesta. la izquierda liberal, hizo todo lo posible para que Fujimori no saliera y se fueron con una propaganda muy fuerte contra Keiko. Siempre, sistemáticamente una propaganda contra Keiko. Por eso pierde contra Ollanta y pierde contra PPK y ya no puede más. Entonces sabotea el gobierno del PPK. PPK también es un tremendo tramposo y hace un plan igual que Fujimori para ganar a los congresistas y pagarles. El hermano de Keiko, que es Kenji, traiciona a Keiko, la traiciona porque se siente que en su partido Keiko no lo quiere, traiciona a Keiko. Él tenía un objetivo claro. Sacar a su padre de prisión. Sí, Ya, mientras que a la otra no le interesaba en lo absoluto sacar a su padre de prisión. Lo único que quería era poder ganar el gobierno y joder al otro. sí, es cierto. ¿Ya? Y ahí es donde viene la división entre los hermanos. Sí. Porque el otro, su único objetivo era sacar a su padre de prisión. Sí, y traiciona a su hermana, se va con PPK, compran congresistas, se ve el video de la organización cuando están comprando Y su congresistas. hermana lo traiciona a él porque manda a un espía, a un sopo, para que grabe todo lo que está pasando y todo lo que su hermano está haciendo. Entonces entre los dos se traicionan. Entre los dos se traicionan y es terrible, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es que el gobierno de PPK cae y empieza la crisis. Ya. Y PPK renuncia porque no sé qué video tenían que nunca sacaron. Empieza la crisis y aparece su vicepresidente de PPK, que Que es es Vizcarra. fiscal.
Y ahí es donde empieza todo, porque ella estaba feliz diciendo, ya tengo un pobre sonso al cual voy a poder manipular, y yo ahora voy a hacer Montesinos y voy a gobernar detrás. Pero como Vizcarra no es ningún títere, Sí, Vizcarra no era. sino Y es parecía. otro demonio. Sí. Y Ya. parecía. Entonces Vizcarra, que entró con un gobierno de derecha, se fue para la izquierda. Se fue a un centro izquierda, es cierto, se fue a un fue centro para la izquierda. izquierda. Y se va contra el Congreso. Porque dice, La cagada de la Vizcarra. El Creo problema que era- hasta ahora fue el más no, inteligente. pero mira lo que dice, dice lo mismo que Fujimori, el problema es la clase política. Y hace lo mismo que hizo Fujimori, se va contra el Congreso. A Lo Vizcarra mismo. Que le resulta el le Congreso. crearon eso del mimito fiu fiu. Sí, Sí, Pepito Fifi. Sí, sí. Entonces tiene la controversia con el Congreso y cierra el Congreso, creando una figura que nunca ha existido, que es no, pero la sí le negación negaron la fáctica. confianza, pues. La negación Si tú fáctica. negas, es que legalmente, si tú le niegas la confianza 3 veces, No, este, no era, 2 veces Sí, es, sí. ¿no es 3? dos no. Ya si haces 2 negativas, él puede cerrar el Congreso. Entonces le habían negado una. Y la segunda, o sea, ni siquiera le quisieron dejar entrar a los ministros. Y el primer ministro en ese momento era Salvador del Solar. Entonces a empujones, no sé qué cosa, logró entrar al Congreso. Y dije, hago cuestión de confianza. Y no votan, pues, sino que lo dejan ahí porque estaban votando otras cosas. Sí. Y como lo ignoran, dice, me han negado fácticamente. Pero no El votaron. pendejo. Y el Tribunal Constitucional avaló eso. No lo avaló del todo, pero no se metió. Ni para siempre, no, simplemente lo dio como ya dado. Y se logró hacer esta negación de confianza y ¿cómo se llama? Vizcarra Aparte que anuló, no puede haber una negación fáctica porque nunca votaron. sí, anuló el Congreso. Vizcarra anuló el Congreso y vino un nuevo Congreso. Y este nuevo Congreso, que es el Congreso de Vizcarra, que no hubiera existido si no fuera por Vizcarra, se fue contra Vizcarra. ¿Entiendes? Y es que Vizcarra también no era una santa paloma. Era otro corrupto. Sí, era otro corrupto. Y hay una cosa que lo mata moralmente y es que él viene la COVID y es el primero que se vacuna cuando nadie se ha vacunado. Cuando como presidente tendría que esperar. Bueno, el último, yo de presidente, ya yo espero. Pero nada costaba decir, voy a mandar a vacunar a mis ministros porque necesito que trabajen y puedan ayudar a la Sí, pero no población. ¿no es vacuna a sus cierto? ministros, vacuna a su familia, vacuna a su hermano. También mandó a vacunar, vacuna- vacunó a sus ministros. Bueno, la Ya. cosa es que al final él no lo dijo, no fue sincero y quedó muy mal. Claro. ¿Entiendes? Y también tiene problemas antes De cuando fue corrupción, antes de ministro. otro. Sí, tiene problemas de corrupción. Le hicieron la vida imposible el nuevo Congreso y él encima los pechó y dijo, ustedes los políticos ahora los pechó. Y el nuevo Congreso lo vacó a Vizcarra, lo sacó. ¿Qué hubo? Toda la gente vino, todo el mundo vino, sobre todo en Lima. Se hizo una supermarcha contra... Llamaban a Vizcarra. Es que por alguna razón sí que le caía bien a la gente. Es que Vizcarra en toda la pandemia hablaba con la gente, pero si somos reales, Vizcarra es el que mató a tanta gente encerrándolas, no entendiendo que era un Perú informal. Mi amor, está bien, los encerró. Pero el problema no fue lo que los encerró. El problema es que le habían dicho, necesitamos las pruebas moleculares. Y el huevón mandaba a hacer otras pruebas que no eran las No, el problema moleculares. sobre todo son los balones de oxígeno. Y los balones de oxígeno que no Pero llegaban. si tú encierras a las personas que trabajan día a día, claro que los estás matando, porque ellos están trabajando día a día, los encierras. Ahora, eso no hablamos, ¿no? Pero ahora, ustedes que han perdido 2 años de colegio, se entiende que no los debieron de perder. Se Sí, entiende porque ahora que no. los mismos médicos dicen que jamás debieron haber hecho eso a los niños porque los niños eran los que menos probabilidades de contagios tenían. Pueden haber casos muy especiales como los que tienen obesidad, hipertensión, pero un niño que está sano, no, o sea, se va a contagiar, pero no se va a morir. Y en ese sentido, si somos reales, Vizcarra es el mal del mal del mal. Pero Porque estás al en un final- momento en el que tampoco no sabías y era lo que te No, aconsejaban los chicos. no. Se puede que eso es lo que se aconsejaban y todo, pero al final dejaste, y es lo que hiciste, dejaste a los niños sin escuela y tuviste más de 200.000 muertos, aunque en el gobierno de Vizcarra no llegaban a 200.000 de todas maneras, y no sinceró las cifras, ocultó cifras. Y eso fue terrible. Y hizo que la gente no pudiera salir a trabajar día a día. Entonces no,
Pero lo loco es que él tenía así un don político y hablaba con la gente todos los días Claro, por claro. televisión y la gente empezó a confiar en él. A confiar en él. Claro, y Lo- además como decía que iba a dar bonos, que sí dio. sí, entonces, Ya otra no- vez, el mismo trauma. Te matan al padre, te matan a Atahualpa, te matan a Tupac Amaru, te matan al padre, mataron al padre, lo vacaron a Vizcarra y todo el mundo salió con todo contra el nuevo Congreso donde estaba Merino. Ya, Entonces- pero que también ellos están haciendo huevadas como irse contra ¿cómo se llaman los que veían el nivel de educación? Sí, la cuestión de la SUNEDO. En la SUDENTE Sí, y otras sí, cosas sí. que se notaba pues que habían intereses personales. Había intereses personales y demás, todo Como lo que tú siempre. quieras, pero al final, Sí merecía ser vacado también el otro, eso también es cierto. al final, claro, Sí. y al final les quitaron al padre y se fueron con todo contra Merino y cerraron el Congreso de años de Merino. clase en virtuales por gusto. Sí, solamente porque la gente vieja no Fue quería por su contagiarse culpa me dio igual. anorexia. Que por su culpa, Sí, No, es que también decían, ay, no, si los mandamos, luego ellos traen el virus y muere mi abuelito. sí, se muere exacto, mi mamita, terrible, se muere- terrible. Y ustedes pagaron como ovejas al matadero 2 años sin colegio. Encerrados, terrible. Eso tiene un trauma para toda la vida. Su generación va a cargar con ese trauma porque no sabemos qué pasó encerrados, ¿no? No me acuerdo. Y las cosas que no pasaron, que no se desarrollaron, no se dieron a jugar, no se dieron, terrible. Yo no Y me eso, por acuerdo. eso, en su generación, eso le va a estar muy marcado, muy marcado. Por eso se le llama la generación perdida, en muchos sentidos. ¿Me entiendes? Pero yo soy la A mis amigos les generación vale. perdida. Sí, pero A mis amigos les vale, la mayoría simplemente es tipo que se la pasaron o en videojuegos, no sé cómo ¿Viste? ustedes dicen, Ya, bueno. pues, ese te es un hace problema daño, pues. luego para tener una relación con el los otros. otro. No, para nada. Ah, Se con relacionan razón. súper bien en el colegio. Ya veremos, mi amor, ya veremos luego. Cuando tengan familias y cuando tengan problemas, Si los pueden comunicar. sí, y con sus hijos y con sus parejas, veremos. Por ahora ya hay un huevo de divorcios, por ahora. O sea, ya en mi generación está impactado tremendamente, en la suya veremos. Es Oye, que la causa nuestra de generación los tiene divorcio divorcios. hace mucho antes de la pandemia. No, pero la pandemia, salió la pandemia y la gente comenzó a divorciarse. Claramente, Pues también entendiendo que quién se cuando aguanta. estuvieron encerrados no se aguantaron. Claro. Porque siquiera cuando no estabas te ibas al trabajo, no lo veías. Sí, o- en cambio acá lo tuviste que ver y te diste cuenta de lo que era y lo que es. Terrible, porque si es un sistema donde yo voy a trabajar y no tengo mayor relación con mi familia y de pronto me encierran con mi familia cuando yo estoy, eso es tremendo, tremendo. El sistema capitalista, recuerda que es alienante hacia el trabajo y hacia las cosas que tienes. De pronto lo único que tienes es tu familia. Dices mi familia, pero ni siquiera realmente los conoces. Ahora los vas a conocer y hay un montón de problemas. Fua. Luego lo que viene es Sagasti. La calle rompe y viene Pero es que Sagasti. también todos necesitan un espacio para ellos mismos y darse tiempo ellos mismos. Y en la pandemia no se podía. Ya. Y ahora viene Sagasti. Sagasti es un caviar. Es una izquierda liberal, una izquierda de centro. Pero es izquierda. Ya la izquierda está realmente en el poder como izquierda. Y de pronto la derecha tenía todo el poder y lo pierde totalmente. Y viene la izquierda liberal con Sagasti. Y Sagasti lo que hace es llamar elecciones. Y en estas elecciones También es un gobierno de transición. es un gobierno de transición. Y en estas elecciones se Entran enfrenta- todos los indeseables. Sí, entran todos los títulos, pero al final quedan Pedro Castillo y Keiko. No sabemos cómo sucedió eso. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Quedan los... Pedro Castillo va con una izquierda de verdad, como Perú Libre, entre comillas de verdad, porque realmente el partido hace agua por todos lados. Todos son invitados. Pero él asume que tiene ideología según Cerrón. Y nadie cree en esa ideología y nada, pero al final le sirve a la derecha para decir que son terroristas. Y ellos los acusan de corruptos, con toda la izquierda caviar. Y acá sí viene una desintegración total. Gana Pedro Castillo y Keiko dice fraude. Keiko dice fraude. Pero si viene con ese cuento es de PPK, fraude, Sí, fraude, claro. fraude. Viene Pedro Castillo y agarran y le hacen la primera vacancia. El Congreso va en contratransferencia acá y hacen primera vacancia. ¿Entiendes? Pedro Castillo supera la primera vacancia. Luego viene
la segunda vacancia empiezan a haber escándalos de corrupción, ¿me entiendes? Y el Congreso va a una segunda vacancia y no la supera, pero ya los escándalos de corrupción son terribles y tremendos. Por otro lado, Pedro se desliga de Perú Libre y ya no tiene un gobierno de izquierda, pero no se desliga de la gente y va hacia la gente y también abre palacios a la gente y hace ministerios, consejos de ministros descentralizados, va por todas las regiones con todos sus ministros a hablar ahí delante de la gente y se gana Cosa la que gente. Pucha es buena idea. Sí, y se gana la gente, sobre todo el Perú profundo, pero Lima lo detesta. Entonces, el conflicto de Lima, que viene desde Tupac Amaru, desde la colonia, contra el Perú profundo, se hace muy fuerte. Hay una tercera vacancia, y antes de entrar en esa tercera vacancia, Pedro llama al golpe, a cerrar el Congreso, a cerrar la Fiscalía. Ni siquiera todavía estaba seguro si no lo iban a... Ya, pero acá viene toda una cuestión metaestructural que es muy importante. Y esto es tremendo, ¿no? Porque al final a la izquierda se le pregunta: ¿crees en el sistema? ¿Eres democrático? ¿Crees en el sistema? La izquierda dice: sí, pero quiero una nueva constitución. Necesitamos una nueva constitución. Y los otros dicen: terroristas, 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 ¿no? Pero ellos dicen: no, no somos terroristas, queremos una nueva constitución. Ya, pero entonces, ¿tú quieres el sistema democrático o quieres un sistema socialista? Y ahí la izquierda se calla. No se atreve a decir: yo quiero un socialismo, quiero un Estado. No, se calla. ¿Qué quieres cambiar de la Constitución? Y la izquierda se calla. Porque no quiere decir que quiere hacer una cuestión socialista, de un Estado mucho más fuerte. Porque le dicen terrorista. Entonces hay una contratransferencia interna en la izquierda. Porque no puede vencer el Abimael que tienen dentro. No quieren decir: sí, yo quiero un gobierno comunista y socialista. No pueden, porque si no son terroristas. Como ha quedado tan mal ser socialista y comunista en este país, tú basta que digas: soy socialista, soy comunista, y ya estás enterrado, porque esto es lo que han logrado los fujimoristas. En esta guerra de imaginarios, si tú dices socialismo, eres terrorista. Y la izquierda no lo dice. Dice: nueva constitución, ¿pero qué quieres? Y ellos no dicen. No dicen: quiero socialismo, quiero... Si dicen eso, toda la propiedad privada está en peligro y se les van con todo. Entonces no son del todo sinceros. Hay un problema metaestructural. Hay un montón de socialdemócratas que nunca se han metido con la propiedad privada de la gente, ¿ya? Pero pues también ayudar a hacer trabajos sociales. Pero si tú quieres cambiarlo, eso lo puedes hacer con la Constitución actual. Si tú quieres cambiar la Constitución es porque quieres ir a un socialismo. Lo que tenemos ahora en el capítulo económico es una economía social de mercado. Eso es lo que tenemos. Lo que Vladimir Cerrón en Perú Libre propone es una economía popular de mercado, que es lo mismo, pero solamente que quiere implicar lo social mucho más fuerte, pero todavía en el mercado. Pero hay muchos otros que quieren realmente un socialismo. Realmente una... Pero es que Chile, que es liberal, la minería lo maneja el Estado. Claro, lo que quieren es que el Estado tenga mayor participación. Ya. O sea, no es cierto que el Estado no pueda manejar. Claro, pero el problema es Ahora, que... lo cierto es que acá tenemos el trauma también de Alan García y de otros gobiernos que cuando han estado en el Estado, o se han hecho full corrupción y que tampoco ha funcionado porque había demasiada burocracia. Claro, ese es el problema capitalismo-socialismo, ¿no? El capitalista te dice: si tú vas a manejar una empresa y no quieres lucro, entonces la empresa va a quebrar porque no la vas a hacer ganar, porque hay una cuestión en el mercado clara. O sea, tienes que generar valor, capital, activos. Si no puedes aparte hacer eso, también dice: yo no puedo competir contigo, que es Estado. Y, ya, si no es- puedes hacer eso. y aparte no pero por sería otro lado, el justo. socialismo no está hecho para ganar activos. El socialismo está hecho para lograr bienes para la sociedad, no para ser activo y ganar. Entonces a un socialista le cuesta muchísimo hacer que la empresa sea rentable y al mismo tiempo logre socializar. Lo que hace un socialista es que entre un montón de gente a trabajar, se les paga buenos sueldos, todo chévere, pero la empresa no anda.
La empresa no anda, ese es el ¿Qué problema pasó con de Petroperú? una cuestión socialista, no anda la empresa. Pero por otro lado tienes un petróleo bajo, tienes la posibilidad de que mucha gente acceda a él y todo empieza a realmente lograrse. Entonces vale la pena pagar esos impuestos para que haya petróleo bajo para todos, vale la pena. Sin necesidad que tenga una super ganancia. Vale la pena porque al final todos nos beneficiamos de eso. Entonces, pero los capitalistas dicen no, porque al final, si a mediano o largo plazo no es rentable, entonces va a quebrar. Y no necesariamente, el Estado la puede cubrir en tanto haya un bien Es para que hay todos. envío full también que se han quebrado. No. Oye, mi techo propio con Sí, Fujimori quebraron. Sí, hay un montón de problemas, sí. Quebraron. Pero al final tú tienes que entender que una cosa es tener una empresa capitalista y otra cosa es tener una empresa que socializa y que puede llevar bien a los demás. ¿Por qué simplemente no capitalizamos, pagamos y que paguen impuestos altos como hacen en otros países y por eso Claro, pueden mantener esa su es la otra sociedad? cuestión. ¿Ya? Pero que paguen los impuestos que deben pagar. Tenemos empresas rentables y que paguen impuestos. Ahora, Altos. con esos impuestos, ¿tú qué haces? ¿Cómo socializas? Infraestructura. ¿Qué? ¿Cómo socializas? ¿Tú qué haces? Deja de fastidiar, ¿quieres? Basta. Ya. ¿Tú qué haces? ¿Cómo socializas? Entonces, al final vas a tener que regalar la plata. ¿Cómo socializas? No tienes Solo que programas regalar, sociales. tienes que invertir, hacer carreteras, hacer que las ciudades se desarrollen, Ya, para pero crear justamente, si tú quieres ver que empleos. las ciudades se desarrollen y quieres crear empleo, necesitas empresas del Estado. Quiero que haya infraestructura. ¿Qué hago? Otra vez contrato una empresa privada para... No, necesito que haya un Estado que pueda hacerlo. Sin necesidad de que tenga que competir en el mercado, sino que realmente pueda hacerlo. Pero es que tampoco quieren porque la gran plata que ganan esas empresas viene del Estado. Claro, hay toda Ya. una cuestión. Yo les También. pago a ellos, hay una corrupción total, en fin. Claro, pues hay una Terrible. corrupción. O sea, ya, dice, pero es que yo soy empresario, tengo mi empresa de construcción, de no sé qué, y construyo, pero la gran plata que ganan es los contratos que haces con el Estado. Claro, Esa es claro. la verdad. Claro, pero por eso mismo, Ya. yo me evito todo eso si tengo empresas estatales que realmente hagan las cosas bien y si tengo un Estado Pero fuerte. es que el problema también realmente- es que esas empresas estatales no necesariamente siempre colocan a la gente que debería estar y hay mucha corrupción también detrás. Y no andan los proyectos como deberían andar. También hemos tenido esos problemas. Mi amor, a esos problemas, pero al final tienes las empresas y tienes cosas que la gente necesita, ¿me entiendes? Yo le doy las cosas que la gente necesita y valoro la vida de la gente. Sobre todo les doy educación, salud, trabajo, porque tengo empresas para darles trabajo y la gente está bien, ¿entiendes? Y no los tengo votados informalmente para que se ganen la vida como puedan. Me evito delincuencia, me evito un montón de problemas que hay ahora, porque a la gente le doy valor. Si le doy trabajo, le doy a servicios, garantizo sus derechos, le estoy dando valor. Esa gente que está valorada no va a ir a delinquir, no va a ir, sino que va a conservar su dignidad. En cambio ahora la gente hace lo que sea por un poco de dinero, lo que sea, vienen hasta su madre. ¿Entiendes? Y no de pronto porque el super lo necesite, sino porque ya asumieron que lo más importante es el dinero. Entonces, Pedro Castillo hace esto y de pronto se convierte en un revolucionario. Y ahí viene la pregunta, ¿es un corrupto que está tratando de salvarse, de ser vacado por corrupto y entonces se vaca como revolucionario? Pareciera. ¿O siempre ha sido un revolucionario que ha jugado a ser ¿Corrupto? a ser neoliberal y a ser uno más de ellos? Eso es un enigma que queda ahí. ¿Quién es Pedro Castillo? ¿No? Eso nunca lo sabremos. ¿Quién es realmente él? Él es ¿Quién un... lo entiende? Claro. Creo que ni él lo sabe. Ya, pero ahí viene. Y este es también el conflicto de la soledad. ¿Quién eres tú? ¿Realmente estás con los indios o estás con los criollos? Pero al final a él se lo entendió siempre como el Perú profundo. Y cuando él hace el golpe o trata de hacer el golpe, la gente lo toma realmente como él, porque toda la gente quería que cierre el Congreso. Entonces él es verdaderamente su padre y no traiciona a la gente, sino que traiciona el sistema. En sí lo que la gente quiere es solo que haya un ejecutivo nada más, no que haya un legislativo, porque siempre odian al Congreso. No, pero ese ejecutivo lo que quieren es que se identifique con ese Perú profundo.
Y logran en Pedro Castillo eso, pero lo meten preso y demás y pierden al padre. El hecho es que también, o sea, meten al preso a un tipo, o sea, se la agarran con él como no se la agarraron con los otros que robaron mucho más que él. O sea, mira, ¿cuánto le encontraron al momento de detenerlo a Castillo? 1.800 soles. ¿Cuánto le encontraron cuando estaba huyendo a Estados Unidos a Toledo? Una maleta con $1.000.000. Sí, No lo van a arrestar por 1.800 soles. Le están arrestando por haber hecho un golpe, mi amor. Por haber hecho el golpe, no Sí. por el plata. Pero lo acusaron de corrupción por 1.800 soles. No, le usaron No, corrupción por otras cosas anteriores. Otras cosas anteriores. Otras cosas No, anteriores. aquí, ¿qué me meter preso por ahí? Que no lo pueden acusar del todo porque era presidente. Ahora recién ya lo están llevando a esa acusación de carpetas fiscales que estaban ahí acumuladas. Y entonces lo que tenemos es esto. Ahora, ¿qué hace? Entra Dina, y Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo, Que supuestamente era de izquierda, ahora se pasa a la derecha. Era de Lo Perú contrario, Libre. y lo contrario a Vizcarra. Sí, y de pronto ella se pasa a la derecha. Y Dina traiciona y dijo que no iba a tomar nunca esto. Ya hace un trato con los fujimoristas, como lo hizo Vizcarra en un inicio. Y se pasa a la derecha y traiciona a toda la gente. Hoy día acaba de decir que no quiere hacer asamblea constituyente, cambio de constitución. La gente sale a protestar contra ella totalmente con la plataforma clara de nuevas elecciones, liberar a Pedro Castillo, cambio de constitución. Esa es su plataforma, ¿no entiendes? Entonces eso es lo que quieren, cambio de constitución, que se cambie el sistema. Y Dina dice, no vamos a cambiar el sistema, vamos a hacer gestión, y vamos a ir a las nuevas elecciones. Pero el Congreso no se pone de acuerdo y hay más de 20 muertos. En este momento no sé cuántos serán. Hay enfrentamientos y la gente lo que hace es tomar aeropuertos. Miren cómo ha ido. Cuando hicieron protestas contra Toledo, contra Ollanta y demás, los gobiernos criminalizaron las protestas. Pero la gente, así que murieran sus hijos, tomaban carreteras. Siempre tomaban carreteras. ¿Por qué? Porque si yo tomo carreteras, me escuchas. Cuando yo voy con mi pancarta, y esto, Pacíficamente no me dices nada, no me escuchas, nada. Entonces yo me veo obligado a tomar carreteras y tú me escuchas. Entonces Y ya te metes con la economía. logro por fin que tú me escuches, ¿no? Pero ahora fueron mucho más fuertes. Ya no fueron a tomar carreteras, sino que tomaron aeropuertos. Y destruyeron propiedad privada. Destruyeron empresas, acá la empresa Gloria. Y destruyeron poderes judiciales, ministerios públicos, instituciones de justicia. Sobre todo estas las destruyeron en ira, en cólera. Y tomaron carreteras. ¿Entiendes? Es una escalada que ha venido de las protestas desde el gobierno de Toledo. Y ahora lo hicieron. Y lo hicieron de una manera tremenda como nunca antes en el Perú se ha hecho jamás. Nunca. Todos ellos se asustaron y dijeron terrorismo total y mandaron al ejército. Dina manda al ejército a matar a la gente. A matar como ocurrió en la guerra interna que Belaúnde mandó a matar a la gente del Perú profundo. Y fueron con todos a matar. Está el enfrentamiento en Andahuaylas y está sobre todo el enfrentamiento en Ayacucho, cuando la gente... Y Ayacucho es muy importante, porque Ayacucho es donde se hizo la independencia en la batalla de Junín, Ayacucho, del Perú, donde se hizo la guerra interna. Ahí inició Abimael Guzmán, él era catedrático en Huanta, en Ayacucho, en la Universidad de Huanta, y la primera acción que hicieron fue quemar el ánfora de votación en Chusqui, en Ayacucho. Entonces, hay toda una historia. Ayacucho significa el rincón de los muertos. También qué nombre, ¿qué le ponen el rincón de los muertos? Tremendo Ayacucho, es tremendo. Deberían Ayacucho. cambiarse el nombre. Cuando veas el Perú y entiendes lo que no es el Perú, Ayacucho es el centro mismo del Perú. Y ahí tienes que entender lo que es. ¿Me entiendes? Y entonces mata a la gente Dina, y con esto se deslegitima totalmente. Ella dice, voy a adelantar las elecciones, pero le pasa la pelota al Congreso y el Congreso no se pone de acuerdo, porque la izquierda quiere cambio de constitución. Y la derecha dice, sí, adelanta elecciones, pero hasta el 2024.
¿Entiendes? Y aquí hay toda una lucha. Lo que quieren es que haya un referéndum para que a la gente le pregunten si quieren que cambien la Constitución. La derecha ni siquiera quiere que haya ese referéndum. No Cosa quiere que se es le un pregunte. derecho que todo el mundo tiene. Claro. ¿No? O sea, El si tú pueblo, estás seguro el que poder son viene del minoría pueblo. que realmente no quieren, pues Ya, si la gente pues dice ya, no bueno, quiero, no quieren. no quiere, pues. Y ya no se puede hacer nada. Tendríamos que seguir haciendo propaganda, reflexión, por el cambio de Constitución. Pero si la gente dice no quiere, no quiere. Pero por lo menos pregúntale. Y la derecha no quiere preguntar. Dicen, nos están imponiendo el cambio de Constitución. No, no se le está imponiendo. Se le está diciendo que por favor pregunten a la gente si la gente quiere o no quiere. Ellos ni siquiera quieren preguntar. Para nada. Han muerto muchísima gente para nada, porque al final ahora los congresistas de izquierda están cediendo y va a haber adelanto de elecciones. ¿Para qué van a adelantar las elecciones si al final el conflicto va a seguir? Y los candidatos van a ser los mismos. No, y el conflicto va a seguir, así sean otros candidatos, el conflicto es el mismo. Hay gente como yo y mucha gente que queremos un cambio de constitución y hay gente que no quiere cambiar la constitución para nada y no quiere que se la toque. Ni siquiera quiere que se pregunte eso. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué mocos por babas? No tiene ningún sentido porque el conflicto va a estar ahí. Es ahora más bien que tienen que decidir y decir, ya, siquiera preguntémosle a la gente, hacemos el adelanto de elecciones porque nos hemos delegitimado todos, pero preguntémosle a la gente en esa elección si quieren o no quieren un cambio de constitución. Porque al final la gente lo que quiere es eso, un cambio de constitución donde el Perú profundo realmente tenga un Estado que lo represente. Entonces, eso es lo que quiere la gente. Este es un Estado neoliberal, neocolonial. Nunca en el Perú se ha elegido una constitución con la gente. Nunca. Siempre han sido los partidos. Nunca ha habido una asamblea constituyente que realmente involucre a toda la gente. La gente no ha tenido tampoco la educación como para asumir la conciencia de sus derechos y realmente comprometerse a cumplir una ley. Siempre la ley ha sido impuesta. Realmente nunca ha nacido de su voluntad, porque la constitución de Fujimori ha sido hecha en dictadura y en plena guerra interna. ¿Qué podías decir si al final decías algo y eras terrorista? Nunca ha habido la verdadera libertad como para decir, yo asumo conscientemente estas leyes y las voy a cumplir. Nunca. Entonces es necesario que realmente haya una nación, porque nunca la ha habido. Siempre hemos estado con la imposición de los españoles, de los criollos, del neoliberalismo, y nunca hemos decidido realmente qué queremos ser. No nos han dejado ser. Y ahora están luchando por ser la gente, por tener su propia constitución. Y ahí viene el problema. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo alteramos el sistema? Ya Castillo lo ha alterado bastante y se ha demostrado al DINA ir a matar que al final la democracia que ellos defienden no es tal, porque se van contra las propias garantías, contra los propios derechos de la gente. Entonces ya está deslegitimado el neoliberalismo. Pero, si bien está deslegitimado, mucha gente, ahorita he ido por la señorial, ya vi una chica vendiendo un queso en su casa, y ella me dijo, nunca se debieron meter con la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa en la propiedad privada. Y si tú te metes contra la propiedad, deben de matarte. Ese es el mensaje. Entonces, la gente no quiere saber de cambio de constitución. Muchísima gente, sobre todo criolla en las ciudades, clases medias, no quieren ese cambio de constitución para nada. Y hay gente que de todas maneras quiere ese cambio de constitución. Para ellos, para esta gente que son los criollos capitalistas, esta gente está delegitimada porque ha demostrado con sus desmanes que es terrorista. Entonces, este es el Perú profundo, este es el Perú formal. Y para ellos están delegitimados porque lo que han hecho es matar a la gente. Entonces no son un Estado que realmente los representa y vele por el bien común. No lo son. En la democracia el poder emana del pueblo, se supone, de la voluntad general de los pueblos. Eso no es cierto. En el análisis marxista se entiende que el poder emana en el capitalismo de la propiedad de los que tienen el capital. Yo hago una campaña y yo represento a aquel que me la pagó la campaña, no represento a la gente. Entonces siempre hay ese problema, porque la voluntad general de los pueblos
no está dada en la democracia representativa. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué hacer ante eso? Ya han masacrado al pueblo, si lo siguen masacrando es terrible, no podemos seguir tomando carreteras, no podemos seguir, pero al mismo tiempo tampoco podemos rendirnos y dejar que por una metralleta, por una pistola nos callen, porque ahorita han entrado a partidos, han entrado a reuniones, han tratado de que la gente no hable, no se comunique, no, y si tú te comunicas, hablas, hasta te pueden venir a capturar. A nosotros nos pueden venir a capturar en cualquier momento, aduciendo que estamos asusando a la gente. ¿Entiendes? En cualquier momento. Eso es ir contra la libertad de expresión, eso es ir contra la libertad de pensamiento. Bases de la democracia liberal. Igual, no importa, porque al final lo que importa es la propiedad privada del capital y esta Lima formal. ¿Qué hacer ante esto? Lo que planeamos, lo que yo entiendo, es que hay que ir a tomar Lima. No hay otra cosa, porque al final nuevas elecciones nos llevaría a lo mismo. Y ellos en las elecciones tienen los medios de comunicación, no se puede entrar a un proceso electoral con una dictadora en el poder como Dina, con un Congreso manejado por la derecha. No se puede. La cancha está desequilibrada. No tiene ningún sentido hacer unas nuevas elecciones. Y lo que tenemos que hacer es ir a tomar Lima pacíficamente, y lograr por fin tener algo demasiado imposible, ¿no? Que es una representación del Perú profundo. Pero para que yo vaya pacíficamente a un lugar, yo debo de lograr lo que se llama una democracia. No es una democracia, sino es una democracia. Es decir, yo debo de lograr no imponerme sobre el otro, ni que nadie se imponga sobre mí. Superar mi propia ansia de poder. Eso es lo que yo tengo que hacer. Porque vienen los policías, vienen todos, y van a querer matarme, torturarme y demás, encerrarme. Y si yo no he vencido el Abimael Guzmán, el Montesinos que tengo dentro, lo van a hacer. Entonces yo tengo que lograr vencer mis miedos, vencer mis ansias de poder, e ir con esta pureza de espíritu a lograr tomar Lima. No hay otra posibilidad, porque lo otro es caer en el juego de las elecciones, caer en el juego del sistema y repetir las cosas. Hay una cosa terrible. Los que están en el poder son la izquierda. O sea, la Dina se supone que era de izquierda y se volteó totalmente. Y esa mujer de izquierda ha sido peor que Merino. Ha sido peor que todos. Entonces, tampoco es que venga alguien del Perú profundo y tome el poder y gane las elecciones. Y meta a toda su gente. No, para que luego meta a toda su gente, para que luego haga supercorrupción y para que luego de verdad haga una dictadura en contra de toda la Lima creo que llega una dictadura terrible. Y se vengue de todos los 200 años de asesinato, muerte y demás. Tampoco es eso. Porque si se lograra asumir las elecciones y lograra a la izquierda realmente hacer una nueva constitución y demás, que les dé poderes absolutos a ellos como Estado y que no haya ningún contrapeso de poderes, si esto se lograra, sería también terrible. ¿Entiendes? Sería terrible. Entonces necesitamos realmente comunicarnos uno con el otro. Pero para eso yo no puedo estar así. Yo tengo que lograr la despolarización entre el Perú formal y el Perú profundo. Y que esto vaya acá, Perú formal, Perú profundo, esto vaya acá, y luego Perú formal, Perú profundo, esto lo de esto. ¿Ves? ¿Cómo lograrlo si el Perú profundo tiene muertos? ¿Cómo lograrlo si el Perú formal se muere de miedo porque siente que le van a quitar su propiedad? ¿Ves? ¿Cómo lograrlo? Su libertad, su propiedad. ¿Cómo lograrlo? En este momento, los que verdaderamente mandan son Abimael y Montesinos. Y están en una lucha terrible dentro de nosotros, una lucha espiritual dentro de nosotros. Entonces, la idea es despolarizarnos, lograr superar estos miedos, estas ansias de poder,
y entender que nosotros somos el Estado y que nosotros podemos formar un nuevo Estado. Si logramos una experiencia cero de una toma de Lima multitudinaria en este momento, vamos todos a Lima, si no es ahora mismo, apenas caiga el estado de emergencia, o si no mejor ahora mismo, una cuestión multitudinaria, y vamos y superamos a este poder corrupto, y nosotros nos constituimos como esta asamblea y hacemos comunidades para discutir realmente lo que queremos y hacer un horizonte juntos, logramos ese nuevo horizonte y podemos realmente hacer y refundar el Perú. Y por fin somos una nación, por fin el Perú profundo y el Perú formal se unen. Si Chile nos ganó la guerra fue justamente porque había esta desintegración. Unidos, Perú formal y Perú profundo, somos líderes en Latinoamérica y podemos pasar a la unión de toda Latinoamérica. Una unión verdadera. Y podemos realmente desarrollar toda esta región. Ese es el sueño, esa es la cosa. Si no, la derecha que entre, lo que va a tener es a una izquierda que la va a traicionar. La pueden sojuzgar, pero la izquierda los va a traicionar tarde o temprano. Y va a ser terrible. Y la derecha que entre también va a tener poderes absolutos, porque todo aquel que sea de izquierda lo va a terruquear. Si entra a la izquierda, también va a decir la derecha asesina y demás. Y al final va a tomar poderes absolutos. ¿Entiendes? Y va a ser terrible. Y no hacemos una nación. Entra a la izquierda, la derecha lo va a sabotear. Entra a la derecha, la izquierda lo va a sabotear. Y entonces nos vamos todos a la mismísima. Ese es el problema tremendo que tenemos. Procesos como este de hacer el arca de la libertad, procesos como este en que logramos tratar de superar la voluntad de poder, nuestras contradicciones, despolarizarnos, son los que permitirían comunidades, un Estado en comunidades que logre realmente refundar el país. Te queda un minuto y Ya. 2 segundos. Entonces, de eso se trata. De eso Ay, se me lo trata. puse al revés. Ya. De eso se trata. Dejemos la voluntad, el ansia de poder y vamos al ser y vamos a la voluntad de poder. De eso se trata. Logremos realmente ir al espíritu integrado. Eso se trata ahora y ese es el reto ahora. Si no lo logramos nosotros, queda ese reto para ustedes. Y es un reto demasiado difícil y va a ser mucho más difícil porque ustedes están mediados por la internet y demás, donde no hay la respiración espiritual de unos con otros. Y no hay la capacidad de reflexionar y pensar al otro y sentir al otro. Entonces, tocaría ahora hacerlo. Pero los que lo han hecho somos ustedes, porque los que han muerto tenían la edad de ustedes. Es su generación la que ha muerto. No es la mía. No lo tiene, no, todavía no, por ahí Son muy vas. pequeños. Aunque también hay, pero los que han salido a protestar, a marchar, es su generación, entendiendo lo que les toca. Y mi generación, claro. Ya te acabó el tiempo. ¿Finalizo? Espérate, rogar a Dios que podamos realmente reconciliar estás al cogiendo Perú segundos. profundo y el Perú formal. ¿Finalizo? Rogar a Dios.